Entonces voy a empezar a grabar desde este momento. Ya están conectándose. Bueno, por favor me confirman cómo está el sonido. Está bien, profe. Bueno, listo, perfecto. Entonces lo voy a silenciar para que hagamos la clase seguida, sin ninguna interrupción. Después dejamos espacio para preguntas, ¿sí? Eh, Así como hemos hecho en las clases pasadas, yo una vez termine la explicación del tema, yo les envío al WhatsApp el archivo para que ustedes no tengan que tomar apuntes. Después ustedes lo pasan al cuaderno. Esa es la idea. Y eso en la primera parte, hacemos los dos ejercicios que están planteados ahí. La segunda parte la vamos a hacer vía WhatsApp y si necesitamos conectarnos nuevamente a Zoom, lo hacemos. Pero lo vamos a hacer vía WhatsApp porque es desarrollar ejercicio y lo vamos trabajando de manera interactuada. Voy a revisar que esté grabando. Si está grabando, entonces voy a silenciarlos acá a todos por ahora. Si alguien tiene una pregunta a través del chat, yo voy a estar pendiente. Y yo les activo el micrófono. Entonces, vamos a empezar. Estábamos viendo en la clase pasada medidas de tendencia central para datos no agrupados. Hoy vamos a seguir con las medidas de tendencia central, pero para datos agrupados por intervalos. Entonces vamos a ver también lo que es en la media o el promedio, la mediana y la moda. Entonces, la media, para calcular la media, exactamente lo mismo que estábamos haciendo cuando lo estábamos trabajando para datos no agrupados, que era la X con la barrita en la parte superior, sumamos todos los datos y lo dividíamos en el total de datos. Aquí entra algo nuevo y es la frecuencia absoluta, ¿sí? Es el número de veces que se repite o el número de veces, o el número de datos que hay en el intervalo, ¿sí?
y el X sub I. ¿Qué es el X sub I? El X sub I es la marca de clase. Entonces tomamos la marca de clase, lo multiplicamos por F sub A y por FA, perdón, y lo dividimos en el total, que es para el caso de la media, promedio, media o promedio, que es exactamente lo mismo. Acá ya no hay aritmética ni ponderada, promedio, solamente. En la mediana, que es el punto donde está el 50% de los valores hacia un lado y el 50% de los valores hacia el otro lado, entonces vamos a calcularlo con la siguiente manera. Una vez determinada la posición, es decir, dónde cae la mediana, aplicamos esta fórmula, que ahora la vamos a ver en detalle. Y la moda. Te vamos a empezar con un ejercicio para que entendamos bien el concepto. Entonces dice, la empresa de calzado Colegial Mis Zapatico tiene dos fábricas, una en Bucaramanga y la otra en Barranquilla. Los salarios de la empresa de Bucaramanga se presentan en la siguiente tabla. Calcule la media, mediana y moda. Esto, listo. Ahí tenemos los salarios en miles de pesos. Entonces tenemos entre 650.000 y 700.000. Hay un rango de empleados, de trabajadores, ¿sí? Entonces hay 14 trabajadores que ganan entre 650.000 y 700.000 pesos. Estos son semanales. Y entre 700.000 y 750.000, 12 personas. Entre 750.000 y 800.000 hay 18 personas que están trabajando, que están devengando ese salario. Y así con cada uno de los demás. En total son 130 trabajadores que tiene la empresa, el calzado Colegial Mi Zapatico. Y ahora entonces me dice aquí la fórmula. La fórmula me está diciendo promedio, aquí me faltó la rayita, de pronto ahora me sale. Sí, sumatoria de los X sub I por F sub A sobre X sub I. Sí, y voy a abrir un momentico acá los micrófonos. A ver si alguien me responde. Esto, acá, ¿qué es el X sub I en las tablas de distribución de frecuencia para datos agrupados por intervalo? ¿Quién recuerda eso? Ya les abrí el micrófono, entonces el que quiera responder puede responder. Todos tienen el micrófono abierto. Ustedes deben abrirlo también, ¿no? ¿Qué es? Profe, la suma de 650 más 700 ¿Y eso qué dividido le llamamos? X sub I. Ese es el X sub I, pero ¿cómo se le llama eso, Silena? La marca de clase. La marca de clase. Entonces, perfectamente, muy bien. Entonces, el X sub I es la marca de clase. La marca de clase. Entonces, vamos a calcular la marca de clase. Entonces, la marca de clase. La primera marca de clase, ¿en cuánto quedaría? Lo que me estaba diciendo Silena, ¿sí? Que decía que la suma de los dos límites, el límite inferior y el límite superior, dividido en 2. Pero ¿cuánto da eso? ¿Quién me dice eso? ¿Cuánto dio? ¿No tiene la calculadora a la mano? Una forma fácil, mire, para sacar una forma fácil para sacar el 650. Ah, pero aquí ya me están dando los valores. ¿No tiene micrófono, Nancy? ¿No tiene micrófono? Bueno, entonces me dice 650. Entonces, 650. Listo, 675, perdón. Nancy me dijo 675, muestra, reviso acá el chat. 675, perdón, sí. Los que no pueden abrir el micrófono, listo, no hay ningún problema. Perfecto, entonces 675. Entonces, una manera fácil, si yo determino acá que entre 650.000 y 700.000, 650 y 700, ¿cuánto es la amplitud? ¿La amplitud cuánto es? 50, ¿cierto? Entonces, como la amplitud es 50, ese 50 lo divido en 2 y me da 25 y se lo voy sumando al límite inferior. ¿Sí ve? 650 más 25, 675.
700 más 25, 725, 750 más 25, 775. Es una manera también más rápida de hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto quedaría? 725, 775. Fíjense que es la suma en este límite inferior de 25. ¿Por qué 25? Lo repito, porque la amplitud es 50. Entonces, le divido 2 como una manera más fácil de sacarlo. Listo. Entonces, ya tenemos ahí la marca de clase de cada una de estas clases, valga la redundancia. Entonces ahora miramos acá la fórmula. Me dice multiplique los X sub I por los W por los F sub A. Entonces vamos a multiplicar los X sub I por F sub A. ¿Cuánto daría el primero? 675 multiplicado por 14. Bueno, ya le puse ahí 9450, pero quiero que lo hagan ustedes. Ah, bueno, listo, ya por ahí. María Carolina Barrios debe ser 9450. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos acá? ¿Cómo calculamos este 9450? Ese 9000, ay, perdón. Oprimí algo acá. Ese 9450 lo sacamos de multiplicar 675 por 14. Ahora, 725 por 12, ya me lo están haciendo ahí, Cristian, muy bien. Entonces, 8700, 13.950, 16.500 sería la multiplicación entre 825 y 20, 29.750. Perfecto, ya lo están haciendo ahí, me parece bien. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a sumar, ¿sí? Si alguien que está sumando y tiene el micrófono, lo puede decir que estamos todos con el micrófono abierto. Entonces, sumamos 9.450 más 8.700 más 13.950 más 16.500 más 29.750 más 18.500 más 11.700. ¿Cuánto dio? Puede ser por acá. 108.550, profe. 108.550, perfecto, listo. Claudia Yunitza, ¿cierto? Sí, señor. Venga, no es que yo les conozca la voz tan temprano porque tenemos todos una voz como de recién levantado, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí me señala quién me está hablando, ¿no? Listo, 108.550, perfecto. Entonces, ya ¿qué hicimos acá? Bueno, para ir recapitulando para los que van llegando. Entonces, hallamos la marca de clase, porque la formulamos, lo dice. Me dice, la marca de clase multiplícala por FA de cada una de las clases. Y eso fue lo que hicimos. 675 por 14, 725 por 2 y así con cada una de ellas. Ahora me dice acá, súmelos. Fíjense que aquí me lo está diciendo, súmelos. Y los estamos sumando y me da 108.550. Y me dice ahora, divídalos entre n. Entonces vamos a aplicar la fórmula para calcular la media. Promedio es igual, esta sumatoria se me fue acá. Me olvidó quitarla ahorita. 108.550 sobre 130. Esta sumatoria acá no va. Y el resultado sería 835.000 pesos. Eso en cuanto al promedio. Entonces, acá el promedio me está diciendo, un trabajador gana en promedio semanalmente en el calzado colegial Mi Zapatico 835.000 pesos. Ese es el promedio. No quiere decir con estos 835.000 que todos están ganando eso, están alrededor de ese valor. ¿Sí? Hay quienes ganan más, hay quienes ganan menos. Pero en promedio, un trabajador semanalmente está recibiendo 835.000 pesos. ¿Sí? Fíjense que el promedio no tiene tanta complicación. En el promedio, marca de clase, la multiplicación da suma y dividirlo en el total de los datos. Pasemos ahora a la mediana. La mediana sí hay que tener un poquito de cuidado, pero es muy sencillo también. ¿Sí? Tenemos el mismo ejercicio. ¿Sí? El mismo ejercicio y vamos a calcularle la mediana. Entonces vamos a mirar esto, el 50%.
de los trabajadores cuánto gana, ¿cierto? Y el otro hasta cuánto gana y cuánto gana más del 50% de los trabajadores. Entonces, recordemos la fórmula. Me dice acá, la mediana es igual al límite inferior de la clase. ¿Qué es la clase? La clase de la mediana. Quiere decir, ¿en cuál de estas clases que están acá va a caer la mediana? Si entre 650 y 700, si entre 700 y entre 750, si entre 750 y 800, si entre 800 y 850, entre 850 y 900, entre 900 y 950, entre 950 y 1000. ¿Sí? Entonces vamos a mirar. Ustedes recuerdan cuando nosotros estábamos, bueno, antes de eso, que sigamos mirando la fórmula, la amplitud, ¿cierto? Por n medium menos frecuencia absoluta acumulada. Fíjense, aquí dice frecuencia absoluta acumulada, necesitamos calcularla y ahora la vamos a hacer. ¿Para qué? ¿Cómo calculamos la frecuencia absoluta acumulada? ¿Cuál es la primera frecuencia absoluta acumulada aquí en este caso? ¿Cuánto sería? ¿Cómo 14. 14, muy bien. Y entonces seguimos ahí. 26, 44, porque vamos sumando, ¿sí? Hasta llegar al total de los datos. Sí, aquí en el chat también ya me lo está diciendo María Carolina y Nancy, muy bien. Entonces, ahora vamos a... Ahora, otra pregunta. Voy a estar pendiente del chat porque hay algunos que no tienen micrófono. Entonces, cuando nosotros estábamos calculando la mediana en los datos no agrupados, ¿cierto? Y después de organizar los datos de menor a mayor, ¿qué debíamos nosotros calcular? ¿Qué debíamos nosotros calcular? Sí recuerdan que nosotros, cuando estábamos haciendo precisamente también de unos vendedores, era de unos vendedores, perdón, y calculábamos el promedio aritmético y decíamos, sumábamos las ventas y dividíamos en el total de las ventas. Después cuando calculábamos, íbamos a calcular, perdón, cuando íbamos a calcular la mediana, ordenábamos los datos de menor a mayor, ¿sí? Aquí ya los tenemos ordenados, ¿cierto? Porque ya hicimos la tabla. ¿Y qué era lo que hacíamos después? ¿Qué determinábamos? Buscamos como la media aritmética, la media. No, la media ya la hicimos, ¿sí? ¿Se recuerda que buscábamos algo por ahí, Claudia? ¿Qué era? Por ahí se me está filtrando la información. Alguien tal vez lo tiene con altavoz. Venga, ¿se acuerda que nosotros determinábamos que la posición, es decir, dónde caía la mediana? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué hacíamos acá? Mm, Entonces, acá nosotros decíamos posición. ¿Y la posición cómo la llamamos? El número de datos más 1 sobre 2 me determina la posición. Aquí es exactamente lo mismo. Para saber en cuál de estas clases de intervalo cae la mediana, vamos a aplicar esta misma formulita. Entonces me dice 130, que es el total de los datos más 1, como la fórmula, sobre 2, como dice la fórmula, 65.5. Esta no es la mediana, esta es la posición. Listo. Quiere decir en qué posición, en qué clase cae esta posición. Y empecemos a mirar aquí la frecuencia absoluta acumulada y pónganle toda su atención. Entre 650 y 700 van 14 empleados. Entre 700 y 750 van 26, todavía no hemos llegado a los 65. Entre 750 y 800 van 44, no hemos llegado todavía a los 65. Entre 800 y 850 hay 64. ¿Ya llegamos? No, tampoco. no. Quiere decir que ¿dónde está la mediana de la clase? Entre 850 y 900, porque aquí está 98. Es decir, después de 64, ¿cierto? Ojo, inicia acá el 65. ¿Sí? Quiere decir que aquí está entre 65 y 98. ¿Sí? Entonces, el 65.5 cae acá. Entonces, identifico acá, en este caso, para el ejercicio, dónde cae la mediana en la clase. Listo. Entonces, vuelvo y repito. Miren, aquí determinamos la posición, 65.5. Determinada la posición acá, entonces me vengo a la frecuencia absoluta acumulada, que ahí la necesitamos. Entonces, hasta acá, el primer intervalo van 14 empleados. Hasta entre 750 y 750 van 26 empleados. Estamos buscando el empleado que caiga en el 65.5. Entre 750 y 800 van 44 empleados. Todavía no nos llegamos al 65.5. Fíjense que entre 800 y 850 casi que llega, pero no está. Quiere decir que entonces ese es el siguiente, que es donde está el 98, porque aquí sí ya está desde 65 hasta 98. Entonces el 65.5 cae ahí. Entonces esta es
la mediana de la clase. Ahora sí, vamos a la fórmula. Me dice límite inferior donde la cae la mediana de la clase. Límite inferior. ¿Dónde está el límite inferior? ¿Cuál es? 850. Se lo voy a indicar. 850. Listo. La amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? ¿Cuánto es la amplitud? Espera, profe. La amplitud. 50. 50, listo. Entonces vamos a indicar la amplitud. Ya la tengo ahí, que es 50, ¿sí? Y como la amplitud es constante, puedo nombrar cualquiera, ¿sí? Bueno, 50. Por ahí en el chat también ya me lo dijeron. Listo. Ahora, n, que es 130, que lo tenemos acá, n medio, no hay problema, menos esto que me está indicando acá. Fíjense que aquí me dice frecuencia absoluta acumulada y aquí dice un -1, pero está pequeñito. ¿Qué me está diciendo? Esto es un subíndice. Cuando los subíndices dicen -1, quiere decir anterior a. Y si dijera +1, sería posterior a. En este caso sería anterior a. Entonces, frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? Anterior a donde cae la mediana de la clase. Quiere decir que la frecuencia absoluta acumulada anterior donde cae la mediana de la clase, ¿cuánto sería? 64. 64, muy bien. 64. Por aquí alguien también me respondió, yo le doy el crédito. ¿Quién lo respondió también? Windows 10 para todos, no sé quién será. Bueno, entonces esto es 64, perfectamente 64. ¿Cierto? Fíjense, aquí ya está el 64. Y la frecuencia absoluta de la clase, que es 34, porque es donde cae la mediana de la clase, ¿cierto? Que es esta, que es 34. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, para que dejemos claro este concepto. Listo. Entonces, para calcular la mediana, entonces lo primero que nosotros debemos determinar es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Una vez calculada la frecuencia absoluta acumulada, determino dónde cae la mediana de la clase, que es con la posición. Entonces me dice, tome el número de datos, súmele 1 y divídalo en 2. Algunos autores, ¿cierto? Trabajan n medios. Se puede, sí, pero entonces me dice, tome el posterior. Entonces, para que el inmediatamente superior. Entonces, para no tener tanta complicación, en este caso yo le sumo el 1 para que no vaya a tener inconveniente alguno. Entonces, 130 más 1 sobre 2 me da 65.5. Este 65.5 lo busco en la frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? Es decir, ¿dónde cae este personaje que le correspondería al 65.5? Entonces, hasta la primera clase hay 14 empleados. Hasta la segunda, 26. Hasta la tercera, 44. Hasta la cuarta, 64. Casi que llegaría casi a entrar, pero no entra. Ahí no está el 65. Está en la siguiente, que es entre 850 y 900. Y aquí es donde definimos el límite de clase, la amplitud, ¿cierto? La frecuencia absoluta acumulada anterior a donde cae la mediana de la clase y la frecuencia absoluta de la clase. Ahora sí, aplicamos la fórmula. Entonces decimos, mediana es igual a 850, que es este valor, 850, más la amplitud, como me lo dice la fórmula, que es 50, ¿cierto? Multiplicado, ¿cierto? Por n medios, que n es 130, dividido en 2, ¿sí? Menos, ¿cierto? La frecuencia absoluta acumulada, que ya la anterior, que ya la habíamos identificado, 64, sobre 34. Ahora sí, por favor, háganme en esta operación, a ver cuánto da. Y tengan en cuenta lo siguiente, lo que les voy a decir cuando terminen de hacer la operación. Si a mí me dicen que la mediana está entre 850 y 900.000, ¿cierto? Entre 850 y 900, no se puede salir de ese intervalo, ¿sí? Si ustedes hacen la operación y les da 926.728, un ejemplo, se salió de eso, ojo, algo le quedó mal. Algo le quedó mal porque yo identifiqué ya primero la mediana de la clase y ya tengo la seguridad que está entre 850 y 900. Si me da un valor mayor a lo que está acá, ¿cierto? O incluso menor, pero eso sí no creo que les vaya a dar menor, de pronto que les trabajen con un valor negativo y les dé menor a 850, ojo, ahí hay un error. Tiene que estar el valor de la mediana entre 850 y 900. Entonces, por favor, lo calculan y me dan el valor. Mm, Yo tengo los micrófonos abiertos. Cuando necesiten hablar, ustedes pueden abrir el micrófono.
Me dicen que... pues, a ver, No, a mí me dio diferente, profe. ¿a quién le dio diferente? ¿A Yunitza? Sí, me dio, bueno, yo lo hice aparte. Por ¿Cuánto le ejemplo, dio? bueno, total 26,47. Mm. Hice Ahí en 850 más perdón, ahí en el chat, en el 109. que tiene Windows 10, ¿quién tiene esto? ¿Me regala el nombre para cambiárselo? Ella puso Jimena, sí, Silena, algo así. Ah, ¿es Silena? Ay, qué pena, Sí. Silena. Ya, Silena. Ya sé, ya le voy a cambiar el nombre acá. Sí, perdón. Renombrar. Listo. Para que ahorita que tome la asistencia me quede más fácil. Bueno, entonces, vamos a mirar a ver aquí cuánto nos dio. 851.470. ¿Sí? Voy a mirar aquí los resultados que me estaban dando. Quedan 10 minutos, ahorita volvemos y nos conectamos. Cuando terminemos esta parte de acá. Dice que estoy silenciada por el... No, yo no la silencié. A ver, Sirena, qué pena contigo. Ya todos están activos. Sirena, tiene que abrir el micrófono. No, profe, es que yo lo intentaba abrir, pero dice que está silenciado. Bueno, decía que estaba silenciado por el anfitrión. No ¿En sé si qué? era solamente a No, mí. no, qué pena, no. Tal vez es... Vale, profe. Pero no es que Sí, le el tenga mío también rabia. decía lo mismo, Bueno, no, qué pena. pero ya puedo. Sí, Ya Ya, ahora sí, sí. profe, ya puedo. sí, Claudia, ya la escucho y escucho a Nancy también. Bueno, entonces, esto sí les dio ese valor, 855.004. Sí, Listo, lo profe. multiplicamos Sí, Ah, por... sí. ¿Listo? Entonces, sí, perfecto. señor. Entonces, póngame cuidado ahora. Entonces, ahora vamos a calcular la moda, ¿cierto? ¿Cómo calculábamos la moda nosotros cuando estábamos viéndolo en datos no agrupados? El valor que más se repetía. Hmm, El valor que más se repetía. Entonces, aquí lo primero, hay varias formas de hacerlo. Lo voy a hacer por la manera más sencilla, ¿sí? Para no confundirlos con la mediana, porque hay una manera de hacerlo y también es válida, ¿sí? Entonces, buscamos aquí en la frecuencia absoluta, póngame cuidado acá, en la frecuencia absoluta simple. Buscamos acá, ¿sí? Buscamos la frecuencia absoluta más alta, ¿cierto? ¿Cuál es el valor más alto de acá? 34. 34. Bueno, estos ejercicios son intencionados, de todas formas, por eso es que es exactamente el mismo. 34, ¿cierto? Listo, aquí es 34. Entonces, como aquí es 34, la marca de clase, ¿cierto? Va a ser la moda. Es decir, ¿cuánto sería entonces la moda? 8. 875. 875.000, perfecto. Entonces, esa es la moda, ¿sí? Porque quiere decir que la moda está entre 850 y 900. ¿Podemos tomar la marca de clase? Sí, porque hay una manera, y de pronto ustedes se encuentren, los que ya han visto estadística, de pronto con algunos otros profesores les gusta trabajar otra forma de interpolar la moda que es muy parecido a esta, ¿cierto? Donde usted busca acá también las frecuencias absolutas anteriores y posteriores, ¿cierto? Y hace una interpolación y haya un valor que incluso se acerca también a la marca de clase. De pronto un poquito más, un poquito menos, pero más o menos sobre ese valor. Pero no me gusta trabajarla, porque entonces cuando estoy trabajando la mediana, que sí me interesa que la trabaje, entonces esto se confunde. Entonces lo vamos a dejar de esta manera más fácil. De esta manera más fácil. Ahora, ¿qué me está indicando acá? Para mirar acá lo de la mediana, esta mediana 851.470, ¿qué me está diciendo? Que el 50% acá de los trabajadores ganan como máximo 851.470 o el 50% ganan más de 851.470 para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces, visto esto ya, vamos a empezar a hacer el siguiente ejercicio. Ya lo vamos a empezar a hacer entre todos. ¿Sí? Dice, una microempresa vende abono empacado en bolsas. Como el empaque se hace en forma manual, los pesos de las bolsas varían. Una muestra de los pesos de las bolsas se muestra en la siguiente
distribución de frecuencias, ¿sí? Entonces me dice calcule media, mediana y moda. Entonces vamos a calcularlo. Entonces yo tengo acá los valores, las clases, que es el peso en gramos, entre 130 gramos y 140. Aquí ya no hay miles de pesos ni miles de gramos, ¿sí? Entonces entre 130 y 140 hay 5 bolsas, entre 140 y 158 y así con cada una de ellas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sumar estas bolsas acá. Sumamos estas bolsas acá. Esta es la frecuencia absoluta, ¿sí o no? ¿Cuánto da? 109. 109. 109. Entonces vamos a ponerle acá 109. Perfecto. Listo. Aquí, ¿qué es lo que vamos a calcular entonces? La marca de clase, ¿cierto? Ponerle otro color acá. Y subí. El X sub I, ¿cierto? Sí, señor. X Subí. sub I. Entonces vamos a empezar a calcularla. ¿De cuánto es la qué? La amplitud. ¿Cierto? ¿La amplitud de cuánto es? ¿De 10? De 10, 10. ¿cierto? ¿Y la mitad de 10 cuánto es? 5. 5. 5. Entonces, aquí nos queda más fácil empezar a 135. 135. Ah, bueno, sí me entendieron. Entonces, ¿qué es lo que les estaba diciendo? 135, ¿cierto? Ah, Más perdón. 10. 135. Tengo problemas de dislexia, vean. Y entonces aquí, o le vamos sumando 10 o le Los vamos 10. sumando 5 al límite inferior, 145. 145. 155. 155. Ahí sería 165. 165. 165. 175. Aquí nosotros pudiéramos también hacer un ejercicio. Lo que pasa es que nos está acabando el tiempo acá para este primer ejercicio. De pronto ahorita nos conectamos. Sí, quiero ver si lo terminamos porque es que tengo que dejarlo grabando. Ah, perdón, 195 acá. Tengo que dejarlo grabando y que no me pase lo de hace 8 días que por hacer dos cosas a la vez el sistema no me lo tomó. Entonces aquí sería 205 y ese no suma porque esa es la marca de clase. ¿Listo? Listo. Calculado acá. ¿Cuánto tiempo nos quedan? 3 minutos. Aquí vamos a calcular ¿qué? Entonces, aquí vamos a calcular, perdón, acá, el X sub I por F sub A. Listo. Entonces, ¿cuánto daría la primera? Vamos a empezar a multiplicar acá. 675. ¿675? Sí, 675. Claudia es la que me está hablando, ¿cierto? sí. Claudia Yunitza. ¿El segundo cuánto da? Uy, no, ese gallo cantó muy tarde. ¿Cuánto da el segundo? 1160. 1160. Ah, que hay una manera también de que ustedes puedan escribir lo que yo estoy haciendo, ustedes lo pudieran ir haciendo ahí en la esta, pero el problema es que si varios lo escriben, entonces nos quedan sobrepuestos. 2015, profe. 2015. 2015, sí, señor. 2015. 4125. 4125. Sí, señor. 4125. 4125. 3850. Es decir, la voz como de Yunitza. De Yunitza, no, de 2960. Elena, profe. Silena, sí, es que me equivoqué. 2960. 2960. 2960. Acá sería que 2145. 2145. Sí, señor. Y Y acá sería 1845. 1845. Ahora sumamos. Sumemos, a ver. Tenemos minuto y 30. Alcanzamos a calcular bien el promedio.
calculamos el promedio, póngale cuidado. Y entonces ustedes, 18.750, ¿cuánto? perdón, profe. 18.775. Como 18.775. 18.775, ¿sí? Listo. Ajá. Ahora sí, calculen el promedio, ¿sí? Entonces, 18.775 lo dividen en 109. 172,24 172,24 ¿qué? Gramos. .24 Gramos, ¿o yo? gramos. Gramos. Listo. Empecemos a calcular, entonces hallemos la frecuencia absoluta acumulada, hallémosla. Porque yo estoy acá. En cualquier momento se me va a desconectar porque estoy a menos de un minuto. Vuelvo y me conecto y les doy esto el usuario, mientras tanto calculan lo otro y hacemos el otro ejercicio. ¿Listo? Bueno, profe.